Hola y bienvenidos a la 23ª clase de dibujo virtual. En esta clase vamos a hacer una figura humana sanguínea y bueno, como veis ya tengo hecho el esquema base por ahorrar tiempo y ahora os lo explico. Vale. Lo primero, nos vamos a olvidar de estas partes que ya son de esbozo y vamos a ir simplemente al recuadro. Y para conseguir este recuadro aquí donde está puesto, lo que vamos a sacar es como una especie de U, que sería esta parte externa, ¿no? Como una U de estas de máquina, ¿no? Muy cuadrangular. Entonces, lo que vamos a hacer antes de nada es dividir el ancho del papel en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Vale. Eso sí, la de en medio la vamos a expandir un poco. Es decir, una vez que tenemos las 3 partes, bueno, pues el carril central lo hacemos un pelín más ancho que los laterales, ¿no? Que se lo coma un poco. De la misma forma que sacamos esta distancia, esto mismo lo ponemos aquí abajo. Y tenemos aquí una distancia, la misma, y esta casi la misma, pero un pelín más ancha. Y ahora nos quedaría esta otra de aquí. Y esta otra de aquí, pues más o menos va a ser la mitad de la del carril interior, de la del carril central, ¿no? Más o menos esto de aquí lo trasladamos a aquí y sacamos este rectangulito. Una vez que tenemos este rectángulo, procedemos a dividirlo por la mitad verticalmente. Podríamos hacerlo también horizontalmente. E incluso se podrían sacar más divisiones para ser más precisos. Eso os lo dejo a vuestro criterio y a vuestra mano. Y una vez que tenemos ya este rectángulo, bueno, pues ya podemos ir sacando los detalles interiores de la figura. Para esto, y el motivo también por el que no voy haciéndolo yo, pues bueno, porque lo primero, ya después de todo el curso, lo vais haciendo muchas veces, el sacar puntos de referencia dentro de un encaje, y lo segundo, porque a lo mejor esos puntos no van a ser los mismos que yo sacaría. Igual yo puedo ir resumiendo más y vosotros necesitáis sacar más. No hay ningún problema con eso. Se sacan los que hagan falta. ¿Vale? Bueno, os puedo dar alguna pista, alguna indicación, ¿no? Por ejemplo, que la altura a la que llega la oreja, bueno, pues más o menos son 3 veces la altura de la mitad del rectángulo. Por ejemplo, luego podéis ir mirando que también, si lo dividís en 4, bueno, pues aquí tenéis dónde va la orejita. Más cosas, bueno, que la línea del cuello baja hasta más o menos esta de la nuca, ¿no? La que baja de la nuca hasta la mitad en vertical de la mitad del rectángulo. Casi desde este punto sacamos esta otra de la tela de la ropa, ¿no? Que nuevamente es casi un tercio, llega a casi un tercio del ancho. Estas cosas más o menos vais viendo que
es un poco aprox, ¿vale? Y que no cambia mucho si, bueno, no es un tercio exactamente, sino que es medio centímetro menos más que un tercio. Bueno, no altera en gran medida el resultado. También la complejidad o facilidad que nos ofrece esta imagen, según como lo miremos, es que es un escorzo. Un escorzo es que la figura, el rostro, ¿no? El ser humano está girado, no está mirando de frente, ni siquiera está, o sea, por supuesto, de perfil, ni tampoco es exactamente un 3/4 tal y como estamos acostumbrados, ¿no? Un 3/4 es que si esto es de frente y esto es de perfil, pues un 3/4 como a 45 grados. Es un 3/4, pero que nos vuelve la cara, ¿no? No nos mira directamente. Entonces, aquí cuesta más aplicar las mediciones a las que estamos más acostumbrados a la hora de dibujar rostros, ¿no? A algunas personas seguro que les suenan que la anchura de la cara son 5 ojos, que la mitad en vertical de la cara coincide a la altura de los ojos, que la anchura de la boca llega hasta más o menos coincidir con las pupilas. Esto, a ver, son así como estándares. Luego hay caras y caras. Pero bueno, el caso es que eso que se suele aplicar y sobre eso si acaso hacer alguna modificación en función, yo os digo, de la cara, de las particularidades de la cara, eso que se suele aplicar normalmente, aquí nos costaría más hacerlo precisamente por eso, porque no lo tenemos de frente, no lo tenemos de perfil, es una perspectiva un tanto extraña, pero que a su vez lo que nos facilita es no tener que meternos en mucho detalle de ojos, nariz, boca, pómulos, cejas, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, si alguna persona está acostumbrada a trabajar de esa forma, ¿no? Haciendo aquí el círculo que engloba, digamos, el cráneo, ¿no? La parte del cerebro, y luego desde ese círculo sacar así la mandíbula, tal, se puede hacer también. Cada uno como le resulte más cómodo. Eso sí, lo que os recomiendo es que de primeras no os perdáis intentando hacer ya las curvas, ¿vale? Si os fijáis en esta imagen, está construido a un nivel en una fase preliminar, pero con rectas, ¿vale? Y una vez que tenemos las rectas, es más fácil ya suavizar, dar un poco la forma más natural, pero bueno, lo dicho, para empezar es más sencillo ir haciendo por rectas también, porque si nos equivocamos cuesta menos rectificar, ¿vale? Por lo demás, lo dicho, ir completando, ir rellenando hasta tener más o menos este esquema, y una vez con esto ya podemos empezar a sombrear, bueno, o a definir todo. No obstante, tampoco sería imprescindible hacerlo ahora porque se puede perder bastante, ya lo sabéis, con el sombreado. Pero bueno, para que veáis que luego sobre esta base rectilínea es muy fácil ir sacando
todas las curvas. Y es una forma también de abreviar y de ir repartiendo el trabajo. No pretender hacerlo todo de primera, sino ir dejando que nuestra mente trabaje por fases. ¿Vale? Una vez con esto, podemos hacer dos cosas. Podemos empezar a sombrear o podemos hacer un esquema de iluminación. Un esquema, digamos, sí, bueno, de claroscuro, de sombra, ¿no? Marcando, bueno, que más o menos por aquí voy a tener una sombra, por aquí también. Una cosa en la que os recomiendo que os fijéis mucho a la hora de hacer el dibujo es en los ángulos. Vale, fijaos porque un ángulo, como vimos en el ejercicio de las escaleras a carboncillo, un ángulo un poco más arriba, un poco más abajo, en un momento dado hace que un motivo pierda toda su naturalidad. Vale, si aquí esta parte de abajo de la mandíbula, ¿no? Que es casi en paralelo a la base del papel, ¿no? A este margen, pero está un pelín hacia abajo. Si esto yo lo pongo un pelín hacia arriba, esta figura cambia, va a ser distinta, ¿no? La voy a hacer como mucho más delgada, va a parecer que no tiene nada de, digamos, papada. De la misma forma, este ángulo, si lo hago en vertical, este cuello cambia y entonces se ve muy alterado, lo dicho, la naturalidad orgánica de esta persona, ¿vale? Porque recordad y tened presente que la columna vertebral no es un palo recto, ¿vale? Y que al llegar a esta parte superior hace una curva, ¿no? Desde la parte de los omóplatos, que los tendríamos por aquí, como que se mete hacia adentro hasta enlazar con la cabeza, ¿no? Si hacemos esto así, va a parecer que, vamos, está muy antinatural. Entonces, pues bueno, eso. Y nada, lo mismo así del esquema de luces, lo podemos hacer en el pelo, para estos brillos. Pero bueno, como os digo, no es imprescindible. Así que nada. Vamos a meternos ya en el meollo del sombreado. Ya sabéis, de claro a oscuro. Era importante hacerlo así con el lápiz. O bueno, era más fácil hacerlo así con el lápiz. Era muy necesario hacerlo así con el carboncillo. Y es imprescindible hacerlo así con la sanguina, porque ya habéis comprobado que marca muchísimo. El lápiz se puede borrar, ensucia, si está muy calcado no es nada recomendable, pero se puede más o menos. Con el carboncillo es más difícil y con la sanguina todavía más difícil. Y bueno, esta parte así es como un poco más caótica. Vale, esta es una obra
en la que podríamos haber partido de una mancha. Es decir, antes de dibujar nada, manchar el papel entero y sobre eso ya hacer el esbozo. No lo hice así para que se viese claro todo el dibujo preliminar, pero bueno, en vuestro caso se podría hacer así si quisieseis. A ver, que se me despega de tanto ímpetu. Mira, esta parte clara de aquí, que se adivina una tela como semitransparente, clarita, no la marco antes con la sanguina, sino que ahora mismo al sombrear el resto me meto un poco y así ya lo tengo. Como es una cosa tan clarita, pues simplemente el material que arrastro me sirve. Voy a suavizar un poco esta parte de aquí. No demasiado. Y seguimos. Aquí un poco más, sí. Para marcar un poco estas formas.
esta parte de por aquí externa a la figura es como bastante abstracta. Entonces, pues bueno. Tampoco es necesario buscar una mímesis absoluta, una semejanza total, aunque luego volveremos sobre ello para concretarlo un pelín más. Y bueno, voy a ir ya con ella. Lo dicho, cuidado con respetar las zonas claras. Tenemos un punto de luz aquí y otro punto de luz por aquí. Ahí va a ser donde más clarito tendremos que dar. Incluso yo os recomiendo que no apliquéis ahí la sanguina y que, como esta parte, si acaso, que manchéis un poco con el residuo de la sanguina adyacente. Aquí atrás, sí. ¿Veis? Así voy acercándome. Y me queda muy suave. Cierro un poco así la sombra. La forma curva del hombro. Y voy al pelo. Lo mismo, esta parte de aquí adelante, bastante clara. No va a hacer falta ni mancharla. Y empezamos siempre, ¿sabéis? De menos a más, de claro a oscuro. Tiempo tendremos de oscurecer más.
Me meto un poco por aquí, pero apenas. Sí, imitando un poco la dirección del pelo, sin obsesionarse, ¿eh? Ya al final del todo habrá tiempo de ir pelo a pelo si nos da la gana. Pero bueno, simplemente para que tenga un poco esa vocación. Esta parte de momento la voy a dejar, os lo recomiendo también porque nos sirve mucho para apoyar la mano sin mancharnos y si no tendríamos que estar haciendo esto en equilibrio, ¿vale? Así que voy a seguir oscureciendo un poco. Ahora os recomiendo ir así como a trocitos. Ya tenemos de base una mancha general. No tenemos por qué manchar todo antes de ponernos a definir. Podemos ir manchando, difuminando, manchando, difuminando. Aquí los vericuetos de la oreja. Cara con un cuasi contorno. Estos mechones de pelo de aquí. Así. Aquí la sombra baja un poco. Que sabéis también, como siempre, las sombras son relativas
algo es oscuro o claro en función de su contexto. Esta mancha de la sombra de la mandíbula hace un momento me parecía oscura y ahora, al tener cosas oscuras al lado, más oscuras o incluso solo igualmente oscuras, me lleva a tener que oscurecer un poco más. Aquí, de momento, esto va a seguir siendo mancha, pero como ya sabemos que en la sanguina, línea que se pone, línea que queda, pues aprovecho para que lo que vaya quedando tenga ya un poco la dirección del cabello. Por aquí tenemos como unos rizos, una especie de tirabuzones. Que nada, aplicando así la sanguina en circulitos, lo tenemos. Y seguimos oscureciendo. Por aquí tenemos una mancha más uniforme. Y aquí lo mismo, sigo haciendo un poco esa forma de pelo. Y sombrero. Por aquí lo hago con mucho tiento, ¿vale? No quiero perder la claridad que tengo.
Y seguimos oscureciendo más. Poco a poco me voy comiendo el claro, pero con tacto, ¿vale? Porque si lo perdemos del todo, luego es muy difícil de recuperar. Todavía más oscuro. Y a grandes rasgos de momento lo voy a dejar así. Luego siempre se podría hacer pelo a pelo todos los del mundo. Eso es mucho más fácil con un lápiz de sanguina, obviamente, ¿no? Por el grosor. Pero bueno, tampoco es imprescindible, ¿vale? Así que sigo descendiendo.
esta sombra de aquí. Sí, que quede el borde suavizado. Por aquí atrás. Y aquí, de alguna forma, la sombra del pelo y la de la piel se encuentran y se funden. No hay realmente un corte súper brusco entre la parte inferior del pelo y la sombra de la piel. Defino un poco más por aquí también. Así, y seguimos. Estas sombras son un pelín más sutiles.
desde aquí subo un pelín, una sombra muy difusa. Voy a rebajar un poco este blanco, que no sea el blanco puro, que haya brillo, pero no excesivo. Y por aquí tenemos como algunas líneas. Esta parte, sí, está hecho como con trama. Veis que aprovechamos que la sanguina deja su marca, ¿no? Para que no sea necesario hacer antes una mancha súper difuminada y encima las líneas, sino que simplemente marco las líneas, aprovecho el material que queda ahí para difuminar y las líneas se quedan. Aquí voy a reducir un poco el brillo. Ah, sí, lo veo bastante bien. Y vengo aquí. Esta parte me da la sensación de que está hecha con agua, ¿no? Como mojando después un poco la sanguina, pero bueno. No nos vamos a poner aquí muy ingenieros
si os ayuda, yo estoy concibiendo esta forma de aquí como si fuese una calabaza, ¿vale? Como si aquí estuviese el residuo, el resto del tallo, ¿no? Y saliese todo de aquí. Como las partes de la típica calabaza de Halloween de película americana. Voy a hacer esta sección aquí un pelín más. Y esto aquí no quiero un blanco tan puro, ni quiero este blanco de aquí. Y ya nos queda solo esta parte que fuimos reservando. Voy a oscurecer un pelín más aquí. Ya sabéis que el trabajo o nuestra obra está viva hasta que decidimos que lo deje de estar. Y eso significa que siempre es susceptible de sufrir, experimentar, no vamos a decir sufrir, que suena muy dramático, modificaciones. En un momento dado vemos algo sobre una zona que ya hayamos trabajado
y no hay problema en volver sobre ella. No te despegues. Esta zona también la voy a oscurecer más. Ahí tenemos la mancha base de esta tela. Y ya es cuestión de rematar
con detallitos. Tampoco es una tela con mucha forma de tela, no sé si me explico, ¿no? La típica que tiene un montón de pliegues súper definidos, que se hacen muy complicados. No, aquí está bastante abstracto. Esta parte de aquí quizás sea la que tenga más incompleta. Y ahora en esencia lo que queda es mancharlo mucho.
Y ahora voy a dar estos toques y así difuminar para aportar un poco de textura también. Esta parte ya un poco al gusto, ¿vale? En función de cómo de relamido lo queremos, como de repulido, ¿no? Aprovechamos para definir un poco algunas partes que siempre con el difuminado se pierden un poco, ¿no? Se quedan los bordes, los márgenes un poco desdibujados. El tema del pelo ya os lo comenté antes. Así ya estaría bien, no necesitaríamos más. Si queremos podemos hacer alguna línea y bueno, esas líneas con el lápiz de sanguina, lógicamente no dejarán de quedar más finas, pero bueno, lo dicho, tampoco es necesario, no es imprescindible. Yo voy a dar así un par de toques con la propia barra. Y bueno, creo que lo voy a dejar así.
como siempre, y como vengo insistiendo, si queréis echar 40 horas más en hacer pelo a pelo, poro a poro, tamaño microscópico, está a vuestro criterio, queda a vuestro criterio. Y nada, como siempre, os espero la semana que viene para ver los resultados. Que vaya bien, que tengáis suerte, que os quede genial y nos vemos. Hasta pronto.